Tenga usted muy buen día y sea bienvenido una semana más a este su segmento Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y le doy la más cordial bienvenida a este tiempo de maravilloso estudio bíblico. Por supuesto, solamente en Vea Canal. Muchísimas gracias a usted que poco a poco se va conectando, a quienes nos ven luego en diferido. Muchas gracias. Y el día de hoy, pues, vamos a platicar también acerca de los tiempos. Déjeme hacerle una breve introducción. Y es que ciertamente el pueblo de Israel está tipificado en la Biblia como el reloj de Dios en cuanto a la profecía se refiere. Así que hacemos bien en prestar atención a cuáles son los eventos que ocurren en torno a este bendito pueblo, qué sucede en la cuestión política, económica y por supuesto también en la cuestión religiosa. Y es que el día de hoy acabamos de ser testigos de el día de ayer, yo me estoy trabando solita, pero el día de ayer fuimos testigos como el presidente Trump asumió por segunda vez un tiempo en la Casa Blanca. Y esto marca un tiempo que promete ser un cambio drástico en el mundo. Pero ¿dice algo la Biblia con respecto a estos dos líderes? Y me refiero al presidente Trump y al primer ministro Benjamin Netanyahu. Déjeme decirle que el día de hoy vamos a encontrar cosas verdaderamente sorprendentes al respecto. Y bien, como le decía hace un momento, es importante entender que la profecía bíblica tiene un punto pivote y se llama Israel. Por supuesto, a Dios le ha placido escoger un pueblo para sí y este pueblo, a manera como lo hemos platicado usted y yo, es una manera figurativa, por supuesto, de la iglesia y claro, en términos literales, pues es un pueblo escogido por Dios a quien le entregó las tablas, le prometió un espacio geográfico definido y además le hizo una tremenda promesa, y es el linaje, y dentro de ese linaje, tal y como lo describe Pablo en la carta a los Gálatas, ni más ni menos que la descendencia, pero no cualquiera, no cualquier linaje, sino uno solo, dice, el de Jesucristo mismo, nuestro Mesías, nuestro Señor. Pero para esto la profecía bíblica se encarga de darnos todo el contexto de este evento maravilloso del segundo regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Así que el día de hoy yo a usted le voy a contar acerca de estos dos líderes que marcan la historia del mundo. Una, Benjamin Netanyahu, y dos, el presidente que recién fue investido el día de ayer, el presidente Trump. Vamos entonces a la historia del pueblo de Israel. Recordará usted que después de que los romanos masacraran a los judíos, quemaran el templo y deshicieran la santa ciudad en el año 70, Dios marcó en la historia secular del mundo la mayor diáspora del pueblo de Israel y pues estos se fueron a las diversas naciones en la tierra. Pero la profecía bíblica habla acerca del retorno de este pueblo a su tierra y como una de las premisas que anteceden al retorno del Mesías. Así que en 1948, delante de el asombro de todo el mundo, el pueblo de Israel declaró su independencia y las naciones de la tierra lo reconocieron como un estado independiente, facilitando con ellos que los israelitas que estaban diseminados por todo el mundo fueran regresando poco a poco. Esto es lo que se llama el aliyah judío, es decir, el regresar o el subir a Jerusalén. Pero si bien a partir de este tiempo podemos decir que las cosas empezaron a suceder a un ritmo que en tiempos anteriores no se habían dado. Y es que en este su programa hemos platicado acerca de los signos en los cielos, hemos platicado acerca de las cuestiones geopolíticas. El día de hoy vamos a hablar de códigos y profecías acerca del mundo
y de Israel. Así, entonces, recordaba usted que la tierra de Israel ha sido una de las porciones territoriales más peleadas por todos los imperios. El pueblo de Israel ha sido asediado, perseguido, eh, ha tratado de ser eliminado, no una, sino muchas veces. Y sabe, Dios ha estado con ellos y su testimonio los ha defendido. Pero es importante recordar para el tema que hoy trataremos que en 1967 se dio lo que se conoce como la Guerra de los 6 días, en las cuales, déjeme decirle que fue una guerra de proporciones bíblicas, en donde se registran milagros de una manera verdaderamente asombrosa y usted puede instruirse al respecto. Hay mucha literatura que habla de estos milagros asombrosos. Pero hoy quiero señalarle algo verdaderamente impresionante, y es que ciertamente Israel en ese momento peleó 6 días y descansó el séptimo porque ya había ganado la guerra, y es que el séptimo coincidía con el Shabbat semanal. Como está escrito en la Torá y como lo guarda todo judío practicante, el séptimo día es el día de reposo. Pero en esta guerra, déjeme decirle que el pueblo de Israel recuperó los altos del Golán y recuperó Jerusalén. Y sucede algo que a todo el mundo dejó atónito, y es que habiendo Israel ganado y habiéndose apropiado, decidió ceder la autoridad del monte del templo a las autoridades árabes. Así es como hasta la fecha actual, o debo decir, hasta el principio del año judío, que recién acaba de dar inicio en el mes de octubre, que sucedió algo importante y ya le contaré, los judíos no podían subir a orar al monte del templo. Es más, en algunos casos ni siquiera se les permitía ascender al tal lugar. Por otro lado, los judíos ortodoxos también tenían una prohibición de subir allá porque no se sabía en dónde exactamente había estado situado el lugar, el santo de todos los santos. Así que por esta causa, para no pisar el lugar tan sagrado sobre la tierra, y es que le voy a leer en un momento de qué se trata. Entonces, hay un reglamento que se respeta con mucha puntualidad, y es que los judíos ortodoxos, le repito, no subían a orar, no solo por las prohibiciones políticas, sino por una pura convicción basada en la Torá. Y es que, para que entendamos de qué estamos hablando, véngase conmigo, por favor, a la lectura del libro de Segunda de Crónicas en el capítulo 6 y daremos inicio en el verso 6. Y esto se refiere a la dedicación del templo de Salomón. Pero vea usted la importancia de este lugar sagrado, el más sagrado sobre toda la tierra. Verso 6, y dice: mas a Jerusalén, dice el Señor, he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo. Y David mi padre, dice Salomón, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre: respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Así que vemos que Dios tenía determinado un lugar específico para que el hombre le levantase un lugar en donde hubiese una relación más estrecha, más cercana. La promesa en la Torá de Dios es de Shahanti Betohan. Esto quiere decir: y habitaré en medio de ti, contigo, dentro de ti. Pero continuemos leyendo y vámonos ahora, por favor, al verso 14, y dice así: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo tu corazón, dice Salomón. Y en el verso 18 dice:
Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no le pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a tu ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración que con tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche. Vea usted lo que le está diciendo acá Salomón a Dios. Primero lo está exaltando, lo está reconociendo como el único y verdadero Dios, el creador de los cielos y la tierra, y le pregunta, ¿vivirá el Eterno entre nosotros? Pero tú escucharás nuestra oración y tus ojos se mantendrán sobre esta casa. Y continuamos leyendo. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oiga la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tus siervos y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Mire lo impresionante de este lugar. Así que Salomón, que tiene una relación directa y temor y temblor en su corazón, un amor ferviente por Dios, construye un lugar espectacular. El lugar, repito, más santo sobre toda la tierra, el mismo trono de Dios en esta creación. ¿Y sabe qué sucede? Pues por desobediencia y por pecado, el templo es destruido 2 veces y 2 veces es edificado. Así fue destruido por los babilonios y posteriormente también fue destruido en el año 70. Así que vemos que este lugar es un lugar verdaderamente importante. Y es que quiero señalarle que en octubre sucedió algo que no sucedía en décadas o en cientos de años. Y déjeme decirle que el Knesset o el Parlamento judío permitió, por un llamado de Netanyahu, que los judíos pudieran subir a orar en tiempo de festividades altas al lugar más santo del planeta. Y esto es una cuestión verdaderamente impresionante y que vemos que las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos, porque como les repito, esto no se había visto. Así, déjeme contarle algo importante, porque comencé contándole la importancia de la tierra, la importancia del lugar, la importancia de la casa de adoración. Y es que fíjese usted que Benjamín Netanyahu, un hombre que ha estado al frente de Israel como primer ministro por ya varios mandatos, en 1984 se encontró por primera vez con el Rebbe de Lubavitch, un hombre que podríamos calificar como el rockstar de los rabinos, un hombre de conocida trayectoria, de un estudio profundo de la Tanaj, de la Torá, es decir, de la Biblia, y con vasto conocimiento en profecía y en escatología. ¿Y sabe usted qué le dijo el Rebbe de Lubavitch a Benjamín Netanyahu? Le dijo, Dios ha puesto una misión sobre ti y a partir de ahora empezará a cambiar tu rol sobre esta tierra. Tendrás una injerencia importante previa a la venida del Mesías. Así que haz todo cuanto puedas para acelerar la venida de nuestro Mesías. Imagínese usted. ¿Qué le contestó Benjamín Netanyahu? Que haría todo lo posible por caminar de acuerdo a la instrucción de Dios y que repetiría sus visitas para recibir sabiduría de labios del Rebbe de Lubavitch. El Rebbe murió en 1994, pero podemos ver que realmente su legado, el llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel, el hablar con Benjamín Netanyahu, tuvo un impacto importante.
Y es que Benjamín Netanyahu, tal y como el Rebbe lo había profetizado, se convirtió en uno de los hombres más prominentes del Medio Oriente y, es decir, del mundo entero. Y ha hecho, y lo podemos ver sobre todo en este último año y medio de guerra, ha sido un líder asertivo que ha llevado al pueblo de Israel en medio de una guerra nefasta para todos, pero sobre todo para el pueblo de Israel, por un camino bastante certero. Así, aunque muchos gobernantes y líderes mundiales se opusieron a las medidas que Bibi tomó en su momento, déjeme decirle que ahora, con el nuevo presidente de uno de los países más importantes y poderosos del mundo, probablemente estemos cerca de ver cambios que, como dijo el Rebbe de Lubavitch, hagan la senda, la trayectoria un poco más liviana para que el Mesías venga. Y déjeme decirle que esto no está saliendo de mi propia interpretación, sino que hay libros y libros y libros, literatura rabínica, que explican muchísimos de los pasajes bíblicos que nosotros, a lo mejor por no tener un conocimiento profundo de la lengua, de la gramática, un conocimiento del uso de las letras y los números en la Biblia, a lo mejor y en el español o cualquier otro idioma que no sea el hebreo pasamos desapercibidos. Así que el día de hoy me voy a permitir platicarle a usted, aunque el tiempo se nos ha pasado muy rápido, acerca de unos datos muy curiosos del presidente Trump a la luz de la Biblia. Es decir, vamos a poner una pantalla a través de la cual, una pantalla bíblica a través de la cual vamos a ver y a platicar acerca de estos datos que realmente llaman la atención. Así, déjeme decirle que, como hemos platicado en programas anteriores, las letras hebreas tienen un valor numérico. En el hebreo no hay otros números sino las letras. Y esto, en el estudio bíblico, recibe el nombre de gematria o la numerología bíblica. Y en la numerología bíblica, el peso o el valor del nombre de Donald Trump suma 424, exactamente igual que la expresión Mashiach ben David. Esto quiere decir el Mesías, hijo de David. Por supuesto que ni siquiera por asomo estamos diciendo que Donald Trump pudiese ser el Mesías, claro que no, pero sí nos da un atisbo a lo mejor de la época en la cual estamos viviendo, porque ambos suman 424. Déjeme decirle que por primera vez Donald Trump asumió la presidencia en el año, de acuerdo al calendario bíblico, 5777. En el calendario bíblico o el calendario hebreo suele no colocarse los milenios, sino que solamente las centenas. Así que vemos 7 y 7 y 7 desde la propia fecha del año en el cual el presidente asume. Hay un código de 7 verdaderamente importantes y debemos entender que, de acuerdo al entendimiento bíblico, el 7 es un número profético que marca el paso entre lo profético y lo escatológico. Es así como también hay códigos en la festividad de Sukkot, que se celebra por 7 días, en la cuenta del Omer, que son 7 semanas de 7 días cada uno, y también en la festividad de panes sin levadura, que se celebra por 7 días, etcétera, etcétera. Vemos que es la completitud del mundo natural, del mundo que conocemos, que a veces es visitado por el mundo espiritual, es decir, el número 8. Pero déjeme proseguir con estos datos curiosos, códigos que estamos tamizando a través de la luz de las Escrituras. Donald Trump fue juramentado a los 70 años, 7 meses y 7 días de vida.
El juramento en hebreo se dice Shebuah y se escribe con las letras Shin, Beit y Ayin. Y esto es las mismas letras. Recuerde usted que el hebreo es consonántico y se le adhieren las vocales para leer una palabra o la otra, así que utilizando las mismas palabras, las mismas letras de la palabra Shebuah, podemos escribir Sheva, que quiere decir 7. Así que hay una relación entre el juramento o el pacto y el número 7, Sheva. Esto lo podemos ver claramente y evidentemente cuando Abraham fue a ver Sheva e hizo 7 korbanot, es decir, 7 sacrificios para Dios y juramentó con Abimelech. Además, otro dato curioso es que cayó en la parashá de Shmot. Parashá es el estudio semanal de la Torá. Shmot es de Éxodo. Esta juramentación, y déjeme decirle que empieza con esta porción con las 70 nefashot que bajan a Israel o Misraim. Nefashot, 70 almas. Si usted toma el primer libro o el primer capítulo de Shemot, encontrará que dice, y 70 almas descendieron a Israel. A Egipto. Y esto quiero que ponga mucha atención porque hay una coincidencia justamente en una visita del presidente Trump a Israel, pero continuemos. Desde que sale el sol hasta que se oculta, son 12 horas de acuerdo es lo que sucede, pero de acuerdo al calendario y a la forma de medir el tiempo, desde la perspectiva bíblica y hebrea, déjeme decirle que estas 12 horas se van subdividiendo en horas temporarias. Así, en la Biblia usted encuentra la hora primera, la hora tercera, la hora sexta, la hora novena, y usted sabe a qué me estoy refiriendo. Pues casualmente, el presidente Trump asume a las 12 horas de Estados Unidos, y esto me estoy refiriendo a su primer mandato, a las 12 de Estados Unidos, que equivale a la 7ª hora del día, y lo hace justamente a las 7 horas y 7 minutos. Una gematriot, es decir, un estudio pequeño de las palabras, el 424, también corresponde al nombre de Dennis Freeman, que fue el embajador que Donald Trump designó para Jerusalén. ¿Casualidades? Júzguelo usted. Trump además cambió la embajada, usted se recuerda, y además exhortó a las naciones para que todas cambiaran sus embajadas a Jerusalén, dando con esto un respaldo político a los israelitas. Casualmente, un día antes de que Trump asumiera como presidente 45, déjeme contarle que se inauguró una de las vías más importantes que comunican a Jerusalén. Esto es verdaderamente importante porque a lo mejor nos está dando un atisbo de la entrada triunfal que se hará en Jerusalén, y esa vía expedita a partir de las naciones amigas, y debo decir que estoy hablando exprofesamente de Estados Unidos, a favor de Israel. Pero continuamos entonces platicando que, déjeme decirle que en Génesis 36-31 encontramos, y ya no me quiero ir para allá porque el tiempo se nos ha acabado, ya apenitas, tengo unos cuantos minutos, pero usted puede buscar Génesis 36-31 y verá usted que ahí exprofesamente dice, estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reine un rey de Israel. La primera letra de cada una de las palabras que están en este verso, ni más ni menos que forman la palabra Obama. Y le vuelvo a leer el verso. Estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reine un rey de Israel. Así que es evidente que previo al primer mandato de Donald Trump estaba el presidente Obama. Luego, déjeme contarle que
el nombre Clinton suma 255. Y la palabra Amalequía en femenino casualmente suma 255. Igualmente, la palabra Hillary y la palabra Rodham, cada una de ellas suma 255. Pero usted se preguntará qué es Amalequía. Pues Amalequía es el femenino del nombre Amalek. Y Amalek, de acuerdo a Éxodo 17, es el mayor enemigo de Israel que se levantó en contra del trono de Dios y en contra de su palabra. Y esto, de acuerdo a ese mismo texto, Éxodo 17, dice que se levanta de generación en contra del pueblo de Israel. Juzgue usted si esto es pura casualidad. Así que vamos a leerle un par de códigos más y creo que la próxima semana terminaremos este interesante estudio. Déjeme contarle que David Hamelech, o el rey, muere a los 70 años. Coincidentemente, Trump asume a los 70. Trump nace en el mes bíblico de Sivan, cuando nace el mismo rey David. Y David era pelirrojo. Trump fue electo durante la parashá de Noaj, es decir, el estudio semanal de la porción donde se estudia a Noé. Noé, si lo leemos al revés en hebreo, quiere decir descanso. Y por supuesto, sabemos que es una preciosa prefiguración de Cristo. El arca es Cristo mismo y es una prefiguración ni más ni menos que del templo también. Así que el día de hoy yo lo voy a dejar hasta acá. La próxima semana vamos a hablar de Trump en el Cótel, es decir, el Muro de los Lamentos. Y por favor, recuerde todos estos datos porque aún nos falta hilar y atar más cabos para poder comentar acerca de esta profecía. Estaremos hablando también del templo y algunos datos curiosos que usted y yo debemos saber. Así que por mi parte ha sido una bendición poder platicar con usted. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar atentos de nuestros estudios. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Le deseo muy bendecida semana y por supuesto la invitación para que no se vaya, se quede en Vea Canal y la próxima semana, misma hora, mismo canal, lo espero para seguir platicando de números, códigos, historia y algunos secretitos que Dios tiene guardaditos para nosotros en su palabra. Hasta la próxima.